Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos y gracias por estar aquí con nosotros una vez más en esta tarde. El sol está afuera, bien bonito, ¿verdad? No, no, está escondido detrás de las nubes y hace un poquito de fresco, por eso tengo el jacket puesto. So, una vez más, gracias por estar aquí y en estas semanas vamos a comenzar una nueva serie que verdaderamente nosotros nos vamos a gozar en ella, vamos a aprender unas cuantas cosas que verdaderamente nosotros las sabemos, pero no las tomamos en consideración de vez en cuando. So, vamos a hablar de, o nos vamos a enfocar en las cosas esenciales, en lo que es esencial. Y en el Sermón del Monte Jesús establece la estructura para muchas cosas. Él habla de cómo nosotros debemos de vivir, especialmente aquellas personas en ese sitio donde él se encontraba, que él estaba diciendo a ellos que, ¿verdad? Tuvieran, si iban a ser seguidores de él, tenían que vivir de esta manera. Y también cómo obedecer la ley y cómo perdonar, pero también cómo orar. Todos esos temas Jesús los habló o se los comunicó en el Sermón del Monte. Y entonces, ¿qué pasa? Que este Sermón del Monte es amplio y abarca y es la porción más densa de las enseñanzas de Jesús que se encuentran en las Escrituras. So, en esta serie que estamos comenzando, vamos a estudiar 4 principios esenciales de la fe enseñados por Jesús en el Sermón del Monte. Y estos son la Biblia, la oración, el ayuno y el perdón. Y cada uno de ellos tiene un significado, pero bien fuerte. Porque la Biblia sabemos que es algo muy importante. El Señor nos las ha dado a nosotros para que nosotros podamos edificarnos y acercarnos y conocerlos cada día más. Pero también tenemos que tener una comunicación con Él, en la oración. Eso lo vamos a tocar más tarde durante esta serie. Y el ayuno. Y el ayuno es bueno para que nosotros podamos cabe pensar la carne, ¿verdad? Y pues, pasar más, a ser más espiritual que carnal. Y entonces el perdón. El perdón, pues ya sabemos que es algo que significa mucho. Y no es fácil. Y para mí hay ciertos niveles. Pero eso lo vamos a averiguar en la última semana de esta serie. Pero ¿por qué lo que es o lo que son esenciales? ¿Por qué la palabra esencial? Es importante y son importantes porque son el fundamento. Es el fundamento que nosotros necesitamos tener. La decoración de tu casa, si toma para las damas, ¿ok? La decoración de tu casa verdaderamente no tiene ningún sentido si el fundamento de tu casa se está derrumbando. No, la puede, si tu casa se está derrumbando o desboronando, como nosotros decimos, ¿verdad? La decoración, pues, no vale la pena. Pero para los varones, si tú quieres ser bueno en baloncesto, si tú quieres, por ejemplo, ser una estrella de baloncesto, hay ciertas cositas que tú tienes que aprender. Tú tienes que buscar cuáles son las reglas, tienes que físicamente prepararte, tú tienes que saber cuáles son las jugadas, porque si te tiran la bola y tú no sabes qué vas a hacer con ella, pues entonces estás mal. Y nosotros hemos visto juegos de baloncesto y sabemos cómo ellos hacen ciertas jugadas que tú dices, wow, eso estuvo maravilloso. Pero también tenemos que estar físicamente fuertes. Y lo mejor de todo es que tenemos que tomar mucha agua. La, la costumbre esa de estar hidratado es necesaria. Y nosotros vemos los juegos, hemos visto los juegos donde vienen y tienen un break, ¿verdad? Te cogen un receso y entonces salen unos muchachitos o unas muchachitas con botella y le dan a todos los jugadores. ¿Para qué? Para mantenerlos hidratados. Y así mismito puede suceder hoy conmigo aquí, porque por eso me pusieron la botella de agua aquí, para que yo esté hidratado, ¿verdad? Y no vaya a desmayarme aquí. Y yo no quiero que nadie me dé mouth-to-mouth resuscitation, excepto mi esposa. Así que eso por si acaso. Bueno. Pero dicho de otra manera, lo esencial es para ti el fundamento en el cual todas las demás cosas son construidas. Es la estructura para tus éxitos en el futuro. Es el indicador más seguro de tu trayectoria, que son las cosas esenciales.
O sea, los hábitos que están bregando en tu vida en este momento. Y estamos hablando de que tenemos que formar ciertos hábitos que pasan a ser parte de nosotros. ¿Cuántos de ustedes se ponen a pensar y dicen, ok, yo necesito respirar ahora? Ninguno, ¿verdad? Automáticamente sucede. Pues de eso, eso esencial que nosotros vamos a estar hablando hoy debe de pasar a ser lo mismo, algo que es parte de tu vida. So, si tú quieres cambiar tu futuro y si tú quieres tratar o trazar el curso hacia una realización de todos los planes y todas las visiones que tú tienes, pues entonces tú tienes que poner la atención a lo que es esencial. Pues esto es el fundamento, es la base sobre todo el propósito de tu vida. Ahí vas a encontrar y vas a edificar la lo que el propósito de tu vida, el talento, las habilidades. Y nosotros sabemos que la grandeza viene detrás de lo que se define como esencial. Eso que nosotros tenemos que adquirir y hacer para nosotros poder fortalecernos en las manos del Señor. Sí, sabes que en estos días esas cosas que son esenciales se están olvidando, no las están tomando en consideración. Y si nosotros vemos la vida allá afuera, yo quiero ser sincero con cada uno de ustedes, si ustedes miran o si yo miro la vida, cómo está sucediendo allá afuera, hay ciertas cosas que están pasando que verdaderamente están afectando la conexión o el acercamiento a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Sí, déjame darte un ejemplo. Cuando yo estaba en el Army, eh, aquí en los estados no, pero cuando salíamos a overseas, afuera de la nación de los Estados Unidos, pues lo único que nosotros hacíamos era deporte. Y una de las cosas que nosotros hacíamos era que jugábamos softball. Y, y en Alemania, pues yo pasé a ser como un entrenador de un equipo de softball, el cual era bueno. No porque yo estaba allí, sino porque ellos jugaban bien. Y ellos sabían jugar bien. Pero la cuestión era que había que entrenarnos, teníamos que practicar. Y cada vez que había un juego el fin de semana, pues durante la semana practicábamos. Entonces yo escogía o elegía a una persona que se encargara de los que estaban afuera ya en el field, el lado derecho, izquierdo y el centro. Y entonces él le bateaba y ellos cogían y practicaban a dónde tirar la bola y todo. Pero yo me encargaba de lo que nosotros decimos, la primera base, la segunda base, el shortstop y la tercera base. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a practicar, yo lo veía que decía, pues espérate un momentito, yo aprendí a jugar desde chiquito, a los 6 años ya estaba jugando pelota. Y no es de eso de T-ball, no. Aquello era pelota, tiraban la bola y te daban un cantazo, pues tú llorabas o te reías o seguías jugando. Pero la cuestión era que ellos no sabían ciertas reglitas o ciertas reglas que se necesitaban. Y uno, pues, yo por ejemplo, me paraba al frente de ellos, cogía las bolas, ¿verdad? Y ellos estaban con el guante y yo decía, no, tú tienes que estar así. ¿Tú me entiendes? Preparado por si acaso batean. Para donde tú estás, tú sabes qué es lo que vas a hacer con la bola. Y lo primero que tú tienes que tener en tu mente es, si le dan para donde yo estoy, ¿qué voy a hacer con la bola? Porque si hay un hombre en primera, o si hay un hombre en tercera, o en segunda, yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer con la bola. ¿A dónde la voy a tirar? Pero ellos también no estaban preparados para coger la bola cuando le bateaban hacia ellos, porque ellos querían correr así. Y yo decía, no, 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 tú no corres así, brother, tú tienes que correr de lado, ¿tú me entiendes? Y así, tú ves la bola sin quitarle la vista a la bola. Y entonces, cuando tú la coges, entonces tú sabes qué vas a hacer. Ellos se reían y me decían, tú estás loco. No, yo no estoy loco nada. Y así estuvimos entrenando y formamos un equipito, pero bien chévere, bien fuerte, que tuvimos hasta campeonatos. Pero no porque yo fuera el entrenador, sino porque ellos pusieron atención y lo pusieron por práctica y aprendieron. Entonces, ¿qué pasa? Que en los caminos del Señor es de la misma manera. Si tú quieres ser llamado un cristiano, tú tienes que formular, buscar qué es lo esencial, cuáles son esos hábitos que tú tienes que crear en tu vida para que tú puedas alimentarte, acercarte cada día más al Señor y cuando vengan los momentos difíciles tú estás preparado. Y eso es lo que nosotros vamos a discutir en este día. En esta serie nos vamos a enfocar en las cosas esenciales que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Pero también hoy vamos a enfocarnos en cuán esencial es la Biblia para nosotros. Esto es bien importante.
Y yo tengo una aquí, yo puedo tener una tableta aquí, yo puedo tener mi teléfono aquí, pero yo creo que esta de papel es mejor que cualquier otra. Cuando tú verdaderamente formas ciertos hábitos. No, la palabra, si vamos a tener un poquito de historia, eh, la Biblia pues vino o se pasó a hacer muchos años atrás. Y sucedió cuando el Dios viviente, el único y verdadero Dios, le dio los 10 mandamientos a Moisés cuando se encontraban reunidos allá en la cima de la montaña Sinaí. Ahí el Señor le dio unas tablas, se le escribió en las tablas los 10 mandamientos. Y Moisés, después que tuvieron un buen tiempo, bajó y escribió que los 5 primeros libros de la Biblia, el cual se llaman Pentateuco. Que, déjame ver, Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos fueron los 5. Y ahí comenzó todo. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús, hablando en el Sermón del Monte, menciona la palabra del Señor. Y Él les está enseñando de eso que había estado escrito muchos años atrás. Sí, y hoy comenzamos con el capítulo 5 de Mateos. Pero déjame acordarte un poquito del contexto de que nosotros estamos haciendo esta serie. Es del Sermón del Monte. Jesús está sentado en la cima del monte y está rodeado por sus discípulos. Pero no solamente por sus discípulos, y sabemos que los discípulos pues más tarde iban a pasar líderes, iban a pasar a ser líderes, y verdaderamente también iba a estar rodeado de muchas otras personas, personas que lo seguían de diferentes culturas, y pues Jesús le está hablando a ellos, pero no solamente le está hablando a ellos. En aquel tiempo le estaba hablando a sus discípulos y todos los que estaban alrededor, que eran seguidores de él, estaban escuchando también. Hoy día nosotros estamos escuchando, ustedes están escuchando lo que Jesús les enseñó por medio del Sermón del Monte. Y era que verdaderamente después, yo creo que la historia es buena. Y nosotros si vamos a escuchar la historia, lo más cerca que esa gente en aquel tiempo estuvieron cerca de la liberación fue como 200 años atrás. Y pasó a ser durante la revuelta de los macabeos, unos 200 años atrás. El gobierno religioso que se formó y el grupo religioso que se formó, los fariseos, se fundaron con la idea de que no permitirían que el pueblo aboliera o se apartaran de la ley y de los profetas. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús usa ese tema como su montaje o un punto. Y Jesús le estaba hablando de lo que ellos habían estado o habían escuchado unos 200 años atrás. Y esos líderes religiosos ya lo habían escuchado por tanto tiempo. So Jesús no borró la ley. Jesús lo que hizo fue que cumplió la ley. Y por causa de eso, pues entonces, para nosotros, los que nos llamamos ser cristianos, que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya la ley no tiene sobre nosotros ningún poder. Ya nosotros no estamos basados en la ley, porque eran como 630 o más de leyes que ellos tenían que cumplir diariamente. ¿Y quién cumple todas esas? No, yo. Y yo no creo de nadie de ustedes, ninguno de ustedes puede cumplir todos los días 600 y pico de leyes. No, no puedo. Nosotros no tenemos tiempo para estudiar el libro de los Romanos, pero esto es exactamente lo que Pablo les escribió a las iglesias de Roma, los cuales estaban batallando con este mismo problema. Cómo las escrituras y la ley van a gobernar nuestras vidas ahora que Cristo Jesús apareció o viene, como nosotros decimos, apareció en la película. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Vamos a estar pendientes a la ley? Pues lo bueno de esto es que como las escrituras y la ley gobiernan nuestras vidas, pues nosotros tenemos que irnos a Romanos, que es una de las obras de Pablo que nos ayuda. No Pablo el que está aquí, es Pablo uno de la Biblia. Que nunca,
Verdaderamente la ley quería que si cumplimos la ley completa, íbamos a ser perfectos. Pero nosotros no podemos cumplir toda la ley. Jamás y nunca nosotros vamos a obtener una perfección. Sí, ninguno de nosotros podíamos hacerlo, pero Jesús lo hizo. Jesús vino y cumplió la ley. Y entonces, ¿qué pasó? Él pasa a ser ¿quién? Él es nuestra perfección. Nosotros, a pesar de que vivimos en esta carne, a pesar de que somos imperfectos, todavía tenemos a Cristo Jesús, que es nuestra perfección. Y la mayoría del tiempo, cuando nosotros reconocemos que Él es nuestra perfección porque hemos creído en Él, pues cometemos un error, fallamos, nos arrepentimos, lo reconocemos, lo arrepentimos y nos confesamos, le decimos que nos perdone. Entonces, ¿qué pasa? Él viene y nos perdona. Y está escrito en la palabra. Por eso es que nosotros estamos poniendo lo esencial en la Biblia hoy, porque verdaderamente allí es donde se encuentra todo lo que nosotros necesitamos para cuando vengan los momentos que seamos débiles y fallemos, sabemos qué hacer. Y ahí, eso fue lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Sí, cuando Jesús vino para cumplir esa perfección, Él vino, pero también a ofrecernos a ti y a mí el intercambio. ¿Un intercambio? ¿Cuál intercambio? Su perfección, porque Él era hombre completo, pero también era Dios completo. Y Él pudo hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros cumplir la ley. Entonces, cuando nosotros creemos en Él, Él viene y nos ofrece eso completamente. Pero cuando nosotros creemos en Él y lo aceptamos con nuestro Salvador, nosotros se supone que no lo hacemos en ciertas ocasiones, pero la mayoría de nosotros sabemos que si yo verdaderamente le pertenezco a Dios, entonces yo tengo que entregarme completamente también. Él lo dio todo, nosotros damos el todo también. Por eso es que nosotros, si vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4, dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Sí, yo he creído. Todos ustedes han creído. Pues entonces Él es nuestra justicia. Ya la ley no tiene poder sobre nosotros. Ahora todo es basado en la gracia de Cristo Jesús. Y por causa de eso, no solamente pasamos a ser justificados por Cristo Jesús, sino que pasamos a ser hijos de Dios. Ya no somos creación de Dios, sino hijos de Dios. Entonces las escrituras encuentran, en esas escrituras nosotros podemos encontrar la plenitud y la totalidad en la persona de Jesús. Sí, por eso es que yo creo que todos nosotros a veces decimos, tú sabes que ya yo no me pertenezco a mí. Yo le pertenezco al Señor. Que se haga su voluntad en mi vida. ¿Por qué? Porque mi voluntad no es muy buena. Pero la voluntad de Él es perfecta. ¿Pero para qué entonces? Para que todo aquel que crea sea justificado. La Biblia es el estandarte y nosotros no podemos cumplir ese estandarte. Y esto no quiere decir que Dios no requiere lo mejor de nosotros. Seguro que sí, Él requiere lo mejor de nosotros. Pero con todo y eso, Él sabe que nosotros somos imperfectos y que vamos a fallar. Y por eso la gracia, todo lo que Cristo Jesús hizo ahí, cumpliendo todas las leyes, entonces cae sobre nosotros. Entonces nosotros podemos, a través de que somos imperfectos, vivir bajo la gracia. Si tú tienes que darle todo lo mejor a Dios, pero Dios sabe que somos imperfectos. Así que nosotros no vamos a poder cumplir el estandarte, pero Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Jesús es el final de la ley, siempre y cuando nosotros estemos en Él. No, si tú no estás en Él, si tú no has creído y si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador, entonces tú tienes, no te queda otro remedio, que vivir bajo la ley. Pero verdaderamente se te va a hacer bien difícil cumplir la ley. Por eso fue que Cristo Jesús vino, para cumplir la ley y nosotros poder tener lo que Vanessa dijo hace poco, tener una relación nueva con el Señor. Sí, Él está haciendo Jesús en el Sermón del Monte está haciendo una declaración de autoridad. Él dice que el estandarte de Él es superior al de ellos. ¿Me están entendiendo? El estándar o el estandarte de Jesús por hacer perfecto y haber cumplido la ley y entonces ahora vivir por medio de la gracia porque hemos creído en Él es mayor que el de la ley. Nosotros no podemos seguir a Jesús con nuestros cuerpos. Necesitamos seguir
seguir a Jesús con nuestros motivos e impulsos que salen de nuestro corazón. Por eso es que Él dice que nosotros debemos de cuidar nuestros corazones. Porque cuando nosotros guardamos nuestros corazones y cuidamos, no permitimos, porque sabemos que la Biblia dice que del corazón sale ¿qué? Salen a veces muchas acciones que no son agradables ante el Señor. Pero cuando nosotros verdaderamente tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, nosotros vamos a tomar acciones y vamos a tomar decisiones que verdaderamente lo honren a Él. Y ahí es donde el Señor viene y se manifiesta y se acerca cada día más a nosotros. Porque verdaderamente lo que busca es tu corazón, que tu corazón le pertenezca a Él completamente, no solamente la mitad. Bueno, yo te entrego esta mitad del corazón, pero aquella no, porque esta es la que a mí me gusta. No, al contrario, el corazón dice, yo quiero todo de ti porque yo me entregué todo por ti. Y eso es lo que Él está buscando. Entonces, si seguimos leyendo, verdaderamente Él dice, de verdad te digo, y esto es bien interesante porque esto es una palabra que nosotros leemos de cierto les digo, en ciertas Biblias, ¿verdad? Pero en este caso, pues Él dice, de verdad te digo. Es una palabra hebrea que verdaderamente quiere decir amén. En español, eso significa eso mismo, amén. Así que si tú, la mayor parte del tiempo nosotros oramos, ¿verdad? Nosotros oramos, Señor, pues por favor, bendícelos, cuídalos, protégelos en el nombre de Jesús, amén. Pero más sin embargo, Jesús lo pone al principio. De cierto te digo, amén, te digo que todo lo que tú digas o todo lo que yo diga o todo lo que tú pidas, pues va a ser así de esa manera. Lo que Jesús hace es interesante, porque Él pone esa frase al principio de lo que se está diciendo. Y Él lo hace en la siguiente sección hasta que se termine el capítulo completo de Mateos. No, Mateo. Yo siempre le pongo ese a todo. Por el resto del capítulo, Él hace referencia de las Escrituras y expone como su estándar para nosotros y sobrepasa el estandarte de aquellas personas allí. Para mí, yo creo que nosotros debemos de estar siempre pendientes diciendo el amén ese, porque quiere decir así sea, así sea. Pero Él dice, si seguimos leyendo, dice, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde. Y yo pues me confundí los otros días y estaba pensando, una tilde, ¿qué quiere decir eso? Pues un acento, ¿verdad? Eso es una tilde. Por ejemplo, mi apellido Bermúdez, si le quitas el acento, no suena bien, no suena igual. Pero lo que Cristo le está diciendo a ellos es, nada se va a cumplir. O nada se le puede quitar porque todo va a ser cumplido. Yo cumplí todo, yo hice todo lo que se tiene que hacer. Sí, como dice uno de los principios operacionales en nuestro grupo de crecimiento, que la Biblia, nosotros aquí en Mana decimos que la Biblia es el manual de la vida. Si tú quieres saber algo de tu vida, si tú quieres saber algo de matemáticas, si tú quieres saber algo de cualquier cosa, tú vas a la Biblia y lo encuentras. Encuentras la solución. Encuentras lo que verdaderamente tú tienes que hacer. Las Escrituras es una visión de cómo interpretar el mundo del cristiano, cómo nosotros interpretamos nuestro mundo. Y ellas no contienen una expectativa de cómo pasamos o actuamos y vivimos. Ellas son la primera y la expectativa preeminente que gobierna nuestras vidas. Ellas nos dicen cómo dar los pasos. Y a veces nosotros, no en vale, el Señor pone de que nosotros hacemos planes, pero Él es el que dirige nuestros pasos. Porque a veces yo me hacía en Florida en traje de baño y camiseta en la piscina, pero no, todavía estoy aquí. Yo hago mis planes y Él dirige mis pasos. No va para ningún lado, eso me tiene estancado aquí. Pero gloria a Dios, porque estoy con ustedes. Si no, no los hubiera conocido a ninguno de ustedes. Y entonces sé que tengo muchos hermanos. Entonces, ¿por qué estudiamos las Escrituras? Para aprender el estándar
las normas o las reglas. Él nos dejó esa guía. Y necesitamos leer el manual de instrucciones para aprender a reconocer su voz. Entonces, déjame decirte esto. En Juan capítulo 10, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y reconocen cómo suena. Tú puedes discernir lo que tus oídos físicos escuchan, lo que las emociones te dicen, lo que tu mente te dice por medio de compararlos con su voz. Y aquí yo quiero darte un ejemplo que verdaderamente es imperativo de que tú lo entiendas, ¿ok? Por ejemplo, yo no sirvo para nada. A mí nadie me entiende. Yo no puedo hacer nada bien, todo lo hago mal. Yo no soy nadie. No. Yo no sé ni por qué todavía estoy viviendo. No vale la pena vivir. Pero entonces, me acuerdo de lo que la Biblia dice. La Biblia dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Salmo 139, como yo lo sé, está escrito aquí, lo estoy leyendo. Pero yo lo sé. Y también sé otros que me dicen que yo sé o yo conozco los planes que tengo para ti. Planes de prosperidad y no de calamidad. Planes de una esperanza y un futuro. Cuando yo escucho esto, yo sé de dónde viene esa palabra. Yo reconozco esa voz. Pero si yo no tengo conocimiento de lo que Él dice de mí, de lo que Él me ha enseñado, de lo que Él cree de mí y de por qué Él me creó a mí, entonces estamos mal. Tenemos que estar pendientes qué voz nosotros escuchamos. O yo no sirvo para nada, o yo soy maravillosamente creado. ¿A quién le voy a creer? ¿Le voy a creer al enemigo que me quiere matar, robar y destruir todo lo que el Señor tiene para mí, todas las promesas? ¿O le voy a creer al Señor porque Él me ha creado con un propósito? Y para un propósito. Entonces la Biblia es vital. Y las relaciones con los otros cristianos también son vitales para nosotros discutir y aprender. Por eso los grupos, para nosotros crecer juntos como hermanos en Cristo. Entonces, ¿cómo la estudiamos? Pues leyéndola. Vamos a leerla. Pero la cuestión es que nosotros creemos y hemos aprendido que si tú lees la Biblia 4 veces o más, o 4 días o más en la semana, tú puedes aprender y tiene un significado tremendo. Por ejemplo, tú puedes compartir tu fe con otras personas fácilmente. ¿Por qué? Porque conoces la palabra. Entonces, ¿te acuerdas de las escrituras? A menudo, fácilmente. Viene cualquier cosa, cualquier situación o un hermano que te dice algo y entonces el Señor viene y te trae una palabra en la mente. ¿Sabes por qué? Porque ya tú la leíste, la tienes grabada, escondida, son places en tu mente. Pero así es que es. Tú te acuerdas de versos, te mantienes sexualmente más fiel. Ellos batallan menos con problemas mentales. Oh, aquí sí es que estamos en esto. Como dicen los americanos, hello. ¿Sí? ¿Estás escuchando? ¿Sabes que cuando nosotros cometemos errores, una de las cosas que pasa es que caemos en arrepentimiento? Y a veces nos da coraje con nosotros mismos porque ¿cómo yo pude hacer esto si yo soy un cristiano? ¿Cómo yo pude fallar de esta manera así? Y entonces empieza a bregar aquí con tu mente y te daña. La mente te pasas frustrado, a lo mejor enfadado todo el tiempo o puedes caer en depresión. Y ese es el enemigo bregando contigo. Y eso que tú te llamas ser cristiano. Y eso que tú dices esto. Y eso que tú das testimonio. Y eso que tú haces esto. Y eso que tú haces lo otro así. Y el enemigo viene y te bombardea. Y uno seguro que se pone inestable mentalmente. Porque Él está ahí para quitarte y separarte del Señor. Y algunas personas cogen y dicen, ya no vale la pena ser cristiano. Y me separo de los caminos del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Destrucciones. Hasta que el Señor te dice, pues está bien, ya, no hay problema, pero cuando estés allá abajo, no te preocupes que yo estoy aquí por ti. Sí, eso es lo bueno de la gracia. Que vamos a ver de eso y vamos a tener que perdonar a todas esas personas que han fallado porque han sido débiles, no porque ellos son débiles, sino porque el enemigo tomó una oportunidad, se aprovechó
y lo dañó completamente mentalmente. So, abre tu mente porque tú vas a ser retado. Sí, cuando yo leo la Biblia, yo me siento desafiado. ¿Sabes por qué? Porque ahí, cuando yo leo la Biblia, reconozco que todavía soy imperfecto, pero que Él es mi perfección. Y cuando fallo, entonces dependo de la gracia, sí, de la misericordia de Él. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, 22 y 23, que dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Por qué? Cuando yo sé y me entero de esto, a pesar de que soy imperfecto y fallo, entonces yo vengo a la palabra. Porque Él me está diciendo a mí, dice, Juan, ¿qué te pasa? ¿No te vas a acordar de que yo te amo? ¿No te vas a acordar de que yo pasé todo lo que tenía que pasar para que tú tuvieras vida eterna? ¿Te olvidaste de la cruz? ¿Te olvidaste de los azotes? ¿Te olvidaste de los clavos? ¿Te olvidaste de que yo dije, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen? No, 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 no. No. Eso parece que nosotros tenemos que elegir un plan. Tenemos que elegir un plan para la lectura y seguirlo de esa manera. Y sabemos que la lectura en la Biblia no es la única manera. Podemos escucharla, podemos eh, verla por los sermones, en canciones, de muchísimas maneras. Pero tenemos que formar un hábito de sentarnos a leer la palabra. Yo preparo el café por la noche, por la mañana aprieto el botón, me siento en mi sillita y ahí y leo. Y ahí todas las mañanas el mismo hábito. Me siento a la misma, más o menos a la misma hora. No te voy a decir que soy todo el tiempo de la misma manera, pero casi siempre me levanto, hago mi café, leo y oro. Y después, entonces estoy preparado para comenzar el día. Sí, una de las cosas que tenemos que hacer es escoger ese lugar y hacerlo todos los días. Y elige un tiempo. Ese tiempito voy a tener, a veces nosotros decimos, voy a coger 5 minutos. Y después son 10. Y después son 20. Y cuando vienes a ver, tú estás una hora leyendo y eso porque es interesante y te atrae. Entonces tú formas ese hábito de leer. Sí, por eso te he recomendado la Biblia de papel. ¿Tú sabes por qué? Porque si lo haces por medio del teléfono y hace un cling, cling, una distracción, entonces tú dices, ok, déjame ver porque y si es una emergencia. Excusa a ver cuál es el chisme que está pasando. A ver. ¿Quién fue el que me lo envió? Oh, mi hermana, yo lo llamo más tarde. Pero si dijeron una de esos, oh no, esto déjame leer qué fue lo que me enviaron aquí. Y entonces dice, yo leo más tarde. Pero no, no, no. En el papel no tienes esas distracciones. Así que, papel. Enfócate en lo que estás leyendo y evita esas distracciones. Pásale una rayita a lo que te interesó. O escribe en un papelito lo que tú verdaderamente dices, esto está chévere, voy a hacer un diario y lo voy a escribir aquí, pero también puedes hacer notas y después más tarde ir y reflejar en lo que tú leíste o lo que el Señor te dijo en ese momento. Entonces, haz algo ritual. Practícalo. Y esto vamos a hablar más tarde durante la serie, pero no es suficiente el leer y saberlo. Tenemos que ponerlo por práctica. Hay que hacerlo. Si esto es lo que dice, si esto es lo que Él requiere de mí, yo voy a hacerlo. Amén. Ok, por ejemplo, la palabra dice que el bondadoso con los pobres presta al Señor. Como nosotros podemos hacerlo. Y nosotros hemos visto muchas personas por ahí. A mí mi esposa me tuvo que cambiar. Una persona con un rótulo que le dice tengo hambre. Homeless, vagamundo. ¿Verdad? Y yo decía, si le doy dinero, ¿se lo va a comprar en alcohol o en otras cosas? Y Vanessa me dice, eso no es tu problema. El Señor dice que des. Tú das y pídele al Señor en ese momento, Jesús te ama, Dios te ama, y tú oras que cuando reciba este dinero, Él lo use de la manera correcta. Y que lo que yo le diga se le quede en la mente. Por eso es que nosotros tenemos que perdonar a veces las acciones de esas personas porque verdaderamente ellos
¿Cuántos de ustedes han pensado qué los ha llevado a ese momento, a dejar todo y pasar a ser vagabundos? Problemas en la vida. El enemigo que los ha tumbado y los ha querido mantener ahí. Eso tenemos que perdonar. Pero de eso vamos a hablar más tarde en la serie. Eso tenemos que obedecer. Simplemente hazlo. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Todos tenemos un lenguaje de amor. Por ahí a mí me dijeron algo, que la obediencia es el lenguaje de Dios. Los mandamientos se nos fueron dados para que nosotros los cumplamos. Jesús cumplió los sacrificios que la ley requería. El libro de Hebreos describe con claridad que no necesitamos evitar ciertos alimentos. Eso de estar evitando ciertos alimentos. A mí me dan cerdo y me lo como todos los días. Ajo con gandules, me lo dan. Me hago chuleta, me las dan, las como. Yo no tengo que estar pendiente que no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, ni tengo que hacer sacrificios tampoco. Eso fue, ya Jesús cumplió con toda la ley. Ya esos requisitos no valen para mí. ¿Por qué? Porque yo he puesto la fe y la confianza y creo en Cristo Jesús. Pero Jesús fue bien claro en esos evangelios y nos dijo que teníamos que obedecer los mandamientos que se encuentran en las Escrituras con nuestras acciones, pero también que salgan de nuestro corazón. Yo lo voy a hacer porque yo amo a Cristo Jesús. Yo lo voy a hacer porque yo sé lo que Él hizo por mí. Yo lo voy a hacer porque Él me libró del castigo eterno. Yo lo voy a hacer porque lo amo. Un ejemplo, a mi esposa le gusta bailar. Le gusta bailar. Yo no era muy buen bailador. Pues tuve que aprender. ¿Para qué? Para poder disfrutar con ella lo que a ella le agrada. Si a Dios le agrada tener una relación bien cercana contigo, por causa de lo que Él hizo por mí, yo voy a hacer todo lo posible por tener esa relación bien cerca con Él y conocerlo un amiguito. ¿Sabe que aprendimos esto los otros días? Y yo sé que estoy un poquito de tiempo, pero te voy a dejar saber que Juan, el apóstol Juan, él se reconoce él mismo como el que Jesús amaba. ¿Sí? Está escribiendo Juan el que Jesús amaba. Él se identificaba como que Jesús me ama. ¿Cuántos de ustedes se atreven a decir de ahora en adelante, yo soy Juan, mi nombre es Juan, okay? Yo soy Juan el que Jesús ama. Porque ese Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario por mí, para que yo tuviera vida. Y así tú puedes poner tu nombre y tú puedes decir, no importa el nombre que tú tengas, Pablo, yo soy Pablo, el que Jesús ama. Y así nosotros empezamos a adquirir ese hábito de dejarnos saber quién nosotros somos en los caminos del Señor. Entonces repite, tenemos que repetir para que todo pase a ser un hábito automáticamente en nuestras vidas. Si tú no puedes cumplir todas tus pasiones en un día o todos tus planes en un día, tú tienes que ir poco a poco. Y para más decirte, nosotros necesitamos encaminarnos y ponernos en los caminos del Señor. El trabajo de Vanessa y mío no es tan fácil. Y todos aquellos que tienen en el ministerio lo sabemos. Y para terminar, lo voy a poner de esta manera. A veces las personas vienen a donde nosotros y nos dicen que nos den la solución a sus problemas rápidamente. Ya, dame una pastillita ahí porque necesito rebajar 25 libras. Y ya a la tarde quiero estar con 25 libras menos. No, no va a suceder. Tampoco vas a ser una estrella del béisbol o de básquetbol en un día. Todo requiere su tiempo, eso no va a suceder. Pero sí le decimos, mira, el Espíritu Santo puede hacer muchísimas cosas, puede cambiar tu vida en un segundo. Pero la cuestión es que tú tienes que pedirle al Señor, Señor, Espíritu Santo, ven y ayúdame con este problema. Pero cuando tú le pides esa ayuda, tú no puedes decirle cómo hacerlo. Tú no puedes controlar lo que el Espíritu Santo va a hacer. Tienes que dejárselo a Él que Él lo haga. ¿Te pediste? Ahora voy a esperar que Él lo haga. Porque si tú le dices, Él va a decir, bueno, pues entonces ¿para qué me pides si lo vas a hacer tú?
o a tu manera. No, porque Él puede hacer un cambio en tu vida y un cambio en la vida de la otra persona o de la situación que tú estás pasando. Sí, hace unos minutos que estuve leyendo sobre ah, Lamentaciones capítulo 3 y verdaderamente hay dos maneras que tú puedes aceptar un mensaje como el de hoy. Una, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me siento retado. Yo voy a hacer eso. Yo voy a formar un hábito de lectura, yo voy a escudriñar las palabras y las voy a hacer mías personalmente. O tú puedes decir, ay, 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 estoy atrasado, no estoy haciendo eso. Pues lo único que tú tienes que hacer es hacerlo. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23, dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si su amor nunca cesa, siempre está ahí. Su misericordia nunca termina, no tiene final. La generosidad de todo lo que Él cumplió y ganó para ti está disponible todos los días, en todo momento. Si te sientes atrasado, comienza en este mismo momento. No va a ser fácil porque vas a tener frustraciones y vas a tener tentación y no va a comenzar naturalmente. Pablo habla de esto, dice que la mayoría de las veces debemos hacer guerra con los deseos carnales que están en contra de nosotros. Y estas son las cosas esenciales que nos ayudan a crucificar nuestra carne. Estas son cosas esenciales, nos ayudan a reemplazar lo que nosotros queremos por lo que necesitamos. Es una diferencia bien grande, lo que quiero o lo que necesito. Lo que estamos llamando esencial son los componentes básicos que te llevan a la grandeza. El enemigo te tiene miedo. Y mientras más pones dentro de ti su palabra, más peligroso tú te conviertes. Más cambias al mundo y más pasas a ser como Cristo Jesús. Necesitamos tomar la idea de caminar con el Señor, de acercarnos cada día más, pero de la única manera que lo podemos es leyendo las Escrituras, meditando en ellas y conociéndolo cada día más. Y para más decirte, cuando vayas a comenzar a leer, pídele, Señor, dame sabiduría y entendimiento y déjame saber lo que tú me quieres decir por lo que voy a leer hoy. Si las páginas de las Escrituras van a hacer algo en ti. Y lo mejor de esto es cuando tú lo haces por una década o dos y tú miras hacia atrás y tú dices, wow, lo que el Señor ha hecho en mi vida. Lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y lo que puede hacer en tu vida y a través de tu vida con otras personas. Yo creo que es tiempo de orar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre. Tuya es la gloria, la honra, el honor y el poder. Y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Now, si hay alguien aquí que nunca ha dado el paso de aceptar a Jesús como su Salvador y tú quieres ser parte de este grupo que nosotros decimos la iglesia, que ha reconocido que ha nacido en pecado por causa de Adán y Eva, hemos añadido más pecados durante nuestras vidas y que necesitas ese Salvador que hizo todo lo que se requería para que tú puedas tener una vida eterna y una conexión nueva con el Señor. Si tú estás aquí y quieres hacer esa oración, lo único que te pido es que levantes tu mano. Yo me gustaría que todo el mundo esté con los ojos cerrados, la cabeza bajada para que no intimidar a nadie. Pero si estás aquí, yo quiero saber por quién y con quién voy a orar. Alguien que le gustaría aceptar a Jesús como su Salvador. Te prometo que no te vas a arrepentir. Yo creo que es la decisión más importante. Hay alguien. Es más, lo voy a hacer más fácil. Al frente tuyo, en la silla, hay un folleto que dice yo levanté mi mano. Dentro de ese folleto hay una tarjeta. Tú puedes poner tu nombre y tu número de teléfono. Y haces la oración conmigo, lo aceptas como tu Salvador. Y entonces la dejas en el asiento o se la entregas a uno de los servidores. Hagamos la oración en voz alta. No te olvides que puedes poner tu nombre y tu número de teléfono en esa tarjetita y la dejas o la entregas a cualquier servidor, ¿ok? Y el folleto luce como el que está en la ventana, ahí en la pantalla. ¿Okay? Iglesia, hagan conmigo esta oración en alto, en voz alta.
Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que he pecado. Lo siento. Te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados y ayúdame desde este momento en adelante a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Si lo hiciste, acuérdate de hacer eso. Pones en la tarjetita, pones tu nombre, tu número de teléfono, déjala o entrégala a uno de los servidores y te vamos a ayudar a fortalecerte, a hacer ese fundamento en tu vida como cristiano. Amén. El folleto te lo llevas porque te va a dar ciertas instrucciones que te van a ayudar a crecer y a mantenerte firme. Amén. Que el Señor me los bendiga. Si necesitan oración pueden pasar aquí al frente. Pero antes de que se vayan, me gustaría que todos pusieran sus manos así. Pongan sus manos así porque voy a declarar una bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Vayan en paz.